Hola mis alumnos de catecismo. Vamos a ver ahora entonces la lección número 10 del primer curso de primera comunión. Vamos a hablar un poquito del bautismo y de lo que vamos a llamar la vestidura de la gracia, el vestido blanco de la gracia. Vamos a explicarlo esto con una pequeña historia. A mí me gustan las historias. Resulta que había un papá muy bueno, que estaba casado con su esposa y tenía un hijo que había sido muy pero muy bien educado. Los papás lo habían hecho limpio, lo habían hecho, sabía responder gracias, pedir por favor, se presentaba cortésmente, se callaba cuando otros hablaban, era muy educado, comía muy bien, muy prolijo. Y no despreciaba a los demás, sino que le gustaba también dar limosna. Era un hijo muy, pero muy bueno. Era la alegría de sus padres. Sus padres lo habían educado con lo mejor que podían y lo querían con todo su amor. Y resulta que este padre iba un día caminando de la mano con su hijito, que tendría unos 8 o 9 años en ese momento, y estaba todo peinadito, blanquito, con un vestido blanco, con un vestido blanco, y con sus zapatitos bien lustrados, bien brillantes, iba caminando y el papá lo llevaba de la mano, iba muy contento caminando. Y el papá tenía la costumbre, cada vez que salía con su hijo, pues darle una limosna a los pobres que encontraba en el camino. Pero en vez de dársela el papá mismo, le sacaba dinero de su bolsillo y se lo daba al hijo y dijo: hijo, por favor, dale a ese señor la limosna. Entonces el hijo iba, todo contento, le daba, uy, lo trataba bien. ¿Y cómo le va, don? No, bien, querido niño, te quiero un montón, ¿qué tal? No sé qué. Entonces le daba la limosna y charlaba un poco y les alegraba el día. Pero resulta que este día iba caminando el papá de la mano con el niño iba todo contento, y de repente ven los dos al mismo tiempo que había ahí, al costado del camino, un poquito más adelante, a la sombra de un pequeño árbol, estaba un niño más o menos de la misma edad que el hijo del Señor, que se llamaba Jesús, curiosamente, Jesucito. Tenía la misma edad que Jesucito, pero qué diferencia. Ese niño no estaba tan limpio como Jesucito. Tenía toda la cara sucia de barro, atrás de las orejas se le hacían costras, olía mal de lo sucio que estaba. La ropa estaba llena de barro y de manchas, hasta tenía manchas de sangre por algunos lugares, quizás hasta estaba lastimado. Y estaba flaquito así porque tenía mucho hambre. Ese niño estaba mucho hambre y estaba pidiendo algo de comer. Estaba tratando de comer un poco de pasto que encontraba por el camino, o barro o tierra, porque no tenía nada para comer y quería llenar la panza con lo que fuera, el dolor que sentía y de que casi se desmayaba. Y ese niño tenía además todas las ropas no solo sucias y manchadas de sangre, sino rotas. Estaban rotas, como si alguien lo hubiera agarrado y le hubiera desgarrado todas las vestiduras. No sé si lo hubieran intentado robar o qué había pasado con ese niño. Y lo vieron los dos al mismo tiempo, que estaba el pobre niño intentando comer algo, pero medio tirado así porque estaba casi desmayado del hambre y además parecía que estaba lastimado. Y el señor este se alarmó. A ver, dijo, venga, vamos. Y salen corriendo a ver qué le pasaba a ese pobre niño. Oye, ¿cómo te llamas? José, pero me dicen Pepito. Bueno, Pepito, dime, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Que tengo mucho hambre, señor. ¿Tiene algo para comer? Jesucito, corre, ve a buscarle algo para comer y tráele para aquí. Y Jesucito fue a la tienda más cercana, agarró, compró algunas cosas y las trajo para darle de comer. Pero mientras tanto el papá decía: pero, ¿qué te pasó? ¿Dónde está tu papá y tu mamá? No, no hablemos de eso. Bueno, pero ¿qué te agarró alguien y te pegó, te robaron? Sí, me intentaron robar, me lastimaron, me rompieron toda la ropa. Bueno, ¿dónde te puedo llevar? Te voy a llevar ahora a mi casa, voy a tratar de curarte y después vemos cómo hacemos, ¿sí? Bueno, señor, muchas gracias, pero necesito algo para comer. Por favor, me muero de hambre. Y justo llegaba Jesucito corriendo, entonces le dan de comer. Y como que cuando come un poquito así, estaba muerto de hambre. Casi se tragó todo en un segundo, pero le volvió un poquito el color a la cara porque estaba muy pálido. Abajo de la mugre que tenía y de la suciedad, estaba muy pálido. Y entonces, pues,
lo agarraron entre los dos, Jesucito, que no, bueno, era niño pero tenía fuerza, era un niño robusto. Y lo levantaron y lo fueron llevando hasta que lo pusieron en la casa. Y ahí el papá, pues él mismo que sabía un poco de medicina, pues lo curó, lo arregló. Lo primero que hizo fue bañarlo porque apestaba, el olor que tenía era una cosa que, uff, nauseabunda. Entonces lo bañó, le limpió bien las heridas, porque siempre antes de curar una herida hay que lavar una lastimadura, siempre hay que lavarla bien, porque si no eso se puede infectar y se puede poner mucho peor de lo que estaba antes. Entonces la lavó bien, le puso eh, le puso medicamentos para curar esa herida, para unirla, le puso una venda para que no se volviera a raspar. Tenía una herida acá en el brazo, todo cortado así, y esa era la parte donde estaba sangrando. No era una herida muy grave, pero sí podía ser peligrosa. Y ahí le hizo que le trajeran más cosas de comer, porque se dio cuenta que había comido mucho. El señor era muy rico, tenía una mansión. Hacemos un pequeño paréntesis. Tenía tanta plata que tenía un montón de servidores, además de su hijo Jesucito. De hecho, a Jesucito no le faltaba nada, lo que quería lo tenía. Sin embargo, estaba muy bien educado Jesucito. Pero el otro niño, Pepito, estaba pues después se había lavado, ya le habían curado las heridas y el papá quiso que le pusieran pues un vestido que le sacó a Jesucito, porque más o menos tenían la misma edad. Jesucito, un vestido tuyo, sí. Le trajo un vestido blanquito espectacular. Le quedaba pero así, como si estuviera hecho a medida para Pepito. Y eso que era de Jesucito, pero bueno, se lo puso. Y, y entonces, pues ahí cuando lo terminó de darle de comer y lo trató bien y lo dejó dormir un tiempo, cuando se despertó, el papá de Jesucito le habló a Pepito. Oiga, Pepito, ya estás mejor, se te nota, te subió el color a la cara, estás hasta más alegre y sonriendo. Me parece que ya tanto hambre no tienes, ¿verdad? ¿Has comido, has dormido? Sí, señor, muchas gracias. Yo no sé cómo agradecerle. Yo quería, pues, realmente no sé, no tengo nada que darle, pero No, tranquilo, Pepito, yo lo hago con todo el cariño del mundo. Cualquiera hubiera hecho lo mismo que yo en mi lugar? Sí, señor, pero yo le agradezco, realmente nadie ha hecho conmigo eso. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿verdad, Pepito? Vamos, no hablemos más de eso. Ahora lo que importa es que me digas dónde está tu papá y tu mamá para que te los pueda devolver a ellos sano, contento y alegre. Y el niño, que ya estaba a punto de llorar antes que nombraran al papá y la mamá, cuando nombraron al papá y la mamá, bajó la cabeza y empezó a llorar. ¿Qué te pasa, Pepito? ¿Qué pasó con tu papá y tu mamá? No tengo papá, tampoco tengo mamá. Soy huérfano. Y el padre, que ya estaba conmovido, que había visto el cambio, lo irreconocible que estaba ese niño, que antes estaba todo mugroso, sucio, lastimado, con olor, mal olor, ahora estaba perfumado, limpio, vestido con un vestido blanco, estaba irreconocible de bello. Y además se conmovió viendo a ese niño tan bonito, tan abandonado antes, y que ahora descubría que era lo que pasaba. Ese niño no tenía ni papá ni mamá. Entonces, abrazándolo, dijo: a partir de ahora, Pepito, tú serás mi hijo y yo seré tu papá. Y ahí los dos lloraban porque fue algo tan hermoso, tan emotivo, tan profundo, un amor tan grande entre los dos empezó a nacer en ese momento, que realmente es una historia muy bella. Y no solo le dijo: te voy a llamar, sino que lo adoptó por hijo. ¿Qué significa adoptar? Significa que realmente ahora empieza a ser parte de la familia. Ese papá ahora tenía dos hijos, Jesucito y Pepito. Y Pepito le decía papá. Y esa familia tenía dos hijos. Y la mamá, la esposa del Señor, pues también tenía dos hijos, Jesucito y Pepito. Y no hacían distinciones, los dos eran buenos hijos. Claro que Jesucito, como estaba más educado, pues era más bueno. Y a Pepito pues tocaba corregirlo un poco más y ayudarlo un poco más. Pero a los dos los querían igual, los querían muchísimo. Y el papá no solo hizo eso, que fuera parte de la familia, sino que además dijo: cuando yo me muera, todo lo que yo tengo, todas estas mansiones, todas mis riquezas, todos mis servidores,
van a ser para ustedes dos. Para ustedes dos. Es decir, los hizo herederos de toda su riqueza. Eso significa heredero, que cuando muere el papá recibimos todo lo demás. Cuando crecen los niños, pues reciben toda la riqueza de los padres. Eso es la herencia, eso es heredar. Cuando escuchen que alguien heredó una casa o heredó algo, significa que el que la tenía se murió y pasa a los descendientes, a los que él quiso que heredaran. Bueno, este papá quiso que los que heredaran cuando él muriera fueran sus dos hijos. No solo Jesucito, que era su hijo de carne y hueso, sino también Pepito, que era el hijo adoptado, el hijo que él quiso adoptar. Y así, pues, resultó que Pepito, que antes estaba sucio, roñoso, lastimado, con mal olor, sin papá y sin mamá, se encontró con que ahora estaba bañadito, perfumado, con un vestido blanco y un montón de ropa, porque no solo le dio un vestido, y que tenía sobre todo un papá y una mamá que lo querían muchísimo. Y no solo eso, sino que cuando su papá y su mamá no estuvieran más, él iba a heredar, iba a poseer todas las riquezas de su papá y de su mamá junto con su hermano Jesucito. Esa es la historia. Y toda esa historia significa algo muy profundo y muy misterioso que ocurre en nuestra alma el día de nuestro bautismo. Todos nosotros hemos sido bautizados. ¿Y qué fue lo que ocurrió ese día? Pues resulta que el papá y la mamá es Dios Padre y la Virgen María. Y la familia a la cual va a pertenecer Pepito es la Santa Iglesia, la Iglesia. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que Dios Padre, que tenía un hijo único, Jesús Cristo, Jesús, el Salvador, ese Jesús que vemos siempre en los crucifijos, que también es Dios. Dios que tenía un hijo que también era Dios, un día tuvo compasión de nosotros, que éramos como un niño mendigo al costado del camino, sucios, roñosos, harapientos por el pecado que teníamos, con mal olor de nuestras pasiones y de nuestros pecados, sin papá y sin mamá, porque no teníamos a Dios por Padre. Desde el momento que vivíamos en pecado, que teníamos el pecado original y quizás otros pecados, pues no teníamos realmente a Dios por Padre. Y no teníamos tampoco a la Virgen por Madre. Entonces, pues Dios se compadeció de nosotros. Nos limpió de todos nuestros pecados. Nos vistió con esta vestidura blanca. Nos lavó con el bautismo primero y nos revistió después con esa vestidura blanca que es la gracia santificante. Nos hizo hijos suyos, nos abrazó y nos dijo: a partir de ahora tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Y Jesucito es tu hermano. Y la Virgen es tu mamá. Y formas parte de la iglesia, eres también hijo de la iglesia, eres hijo de esta familia. Y no solo eso, sino que prometió que el día que muriera íbamos a obtener todas las riquezas de Dios. ¿Cuál es la riqueza de Dios? Es el cielo. Es el cielo. Es todo lo que Dios tiene como suyo. Eso dijo: cuando se mueran ustedes, yo se los voy a dar. Yo se los voy a dar. Todo eso va a ser suyo. Ustedes son herederos del cielo. A partir del bautismo que acaban de recibir, ustedes son herederos del cielo. Todo eso hace la gracia santificante en nuestras almas. Todo eso hace el bautismo, que nos da la gracia santificante. ¿Qué es lo que hace? Nos hace hijos de Dios, de la Virgen y de la Iglesia. Y no solo eso, sino que somos hermanos de Jesucristo. Y somos herederos del cielo. Herederos del cielo. Qué hermoso, qué cosa tan grande hace Dios con nosotros, cómo tenemos que amarlo y portarnos bien como hijos obedientes, ahora que somos hijos adoptivos de Dios, que puso su vestidura blanca en nosotros y con esa vestidura nos reconocen. Los ángeles dicen: ah, miren, ese es hijo de Dios, mira qué bien vestido que va, qué perfume que tiene. Ya no es el mendigo rotoso y roñoso, sin papá y sin mamá, que estaba ahí herido al costado del camino. No, ya no, ya no. Ahora es el hijo de ese Padre rico y poderoso. Ahora es el hijo de Dios Padre.
Y pregunto, ¿qué pasaría si ese niño, recién adoptado, si Pepito, recién adoptado por ese padre tan bueno que le dio todo sin pedir nada a cambio? ¿Qué pasaría si empieza a dejar de ser un hijo obediente? Si se empieza a poner un poco rebelde y no quiere obedecer y le contesta mal a su papá, ¿qué te pasa? Y quizás si hasta llega a golpearlo y pegar así, papá lo tendría que sentar a Pepito. Pepito, todo lo que te lo di por amor, te lo di gratis. Y tú me tratas así. Todo lo que te di, te lo voy a quitar para que aprendas. Para que aprendas. A partir de ahora vuelves a ser, Pepito, el mendigo. Ya no eres más mi hijo y no me llames padre. Devuélveme el vestido que es de Jesucito. Lo dejas allá. Vuelve a ponerte tus ropas roñosas. Y pobre de ti si te vuelven a agarrar los ladrones y te lastiman. Claro. Y olvídate de la herencia. Yo te la iba a dar gratis. Ibas a poseer todas mis riquezas, pero ahora, por tu pecado, no quiero verte más. Fuera. Fuera. Claro. Porque todo lo que le da gratis. Y si es desagradecido, si se porta mal, si llega hasta a golpear a su papá, a tratarlo mal, entonces se acabó. Se acabó. Es importantísimo que entiendan bien, niños, esto. En nuestra vida espiritual recibimos esa vestidura blanca, inmaculada, en el bautismo. Esa vestidura blanca que nos hace hijos de Dios, nos hace hijos de la Virgen, hijos de la Iglesia, nos hace hermanos de Jesucristo, nos hace herederos del cielo, de toda la riqueza del cielo va a ser nuestra a la hora de nuestra muerte. Todo eso lo podemos perder por el pecado mortal. Por eso le pongo una cara triste. Verdaderamente triste, no hay nada más triste que perder ese vestido blanco, perderlo por el pecado mortal. Ay, ay, ay. Pecado mortal es una ofensa muy grave contra Dios, es una desobediencia muy fuerte de algún mandamiento. Es como pegarle a Dios en la cara y decir no quiero saber nada, prefiero más esto que a ti. Ay, 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 es romper el vestido blanco, dejárselo. Dios nos lo quita y nos echa fuera, no te puedo ver así fuera, ya no eres mi hijo, no te reconozco. Y ahí afuera nos van a agarrar los ladrones y nos van a volver a lastimar, que son los demonios. Nos van a herir, quizás nos van a matar. Ay, ay, ay. Pero todo ese vestido blanco que se pierde por el pecado mortal, se puede recuperar por la confesión. ¿Qué tiene que hacer ese hijo? Ya está. El papá se portó muy mal con el papá y el papá lo expulsó de la casa. Le dijo que no quería saber más nada. Hasta que no me pidas perdón, no quiero saber más nada de ti. ¿Qué tiene que hacer ese hijo? Pues tiene que ir arrepentido y pedirle perdón. Perdóname, perdóname, yo sé que hice esto, hice lo otro, no quiero hacerlo más, quiero que me ayudes, necesito tu educación. Sabes que soy maleducado, que yo no he tenido ni papá ni mamá, que yo no sé portarme bien. Me tienes que ayudar a portarme bien, a no ofenderte, a ser un buen hijo, a ser un buen hijo. Entonces el papá lo abraza de nuevo y dice, Pepito, yo lo sé, pero era necesario que hiciera esto. Bueno, yo te recibo de nuevo como hijo. Vuelvan a ponerle, le dice a los servidores, vuelvan a ponerle su vestido blanco, su anillo de heredero. Él va a heredar de mí todas mis riquezas. Sí. Pues eso es lo que tenemos que hacer en la vida sobrenatural. Si nos portamos muy mal con Dios, con nuestro Padre del Cielo, con la Virgen, con la Iglesia, si nos portamos mal, entonces tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón. Y ese perdón se pide en la confesión, en el sacramento de la confesión. Ya lo vamos a ver bien más adelante. Pero es importante que sepan eso. Esa vestidura blanca se recibe en el bautismo, se pierde, se ensucia, se rompe por el pecado mortal y se recupera por la confesión. Pero cuando se recupera siempre un poco menos. Se recupera siempre un poco menos. Como un vestido que uno rompe. Rompo. Se rompió. Y después lo tengo que coser. Bueno, se va a ver que está cosido por ahí. Sí, se limpia, va a quedar blanco, pero siempre queda un poquito de la mancha. Por eso siempre es importantísimo, queridos niños, huyan como de la peste de todo pecado mortal.
huyan como de la peste de todos los que quieran mancharle ese vestido blanco, de todos los que quieran hacerlos desobedecer a sus papás, a Dios, de todos los que quieran meterlos en cosas de impureza, de todos los que quieran meterlos en enojos, en iras, en peleas. Huyan, 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 no ofendan a Dios, no ofendan a Dios, que ya está muy ofendido. Bueno, y les voy a contar una historia, otra historia, para terminar. Rapidito, porque ya está durando mucho este video. Es la historia de San Tarcisio. Resulta que hace mucho tiempo, en Roma, en la Roma que era pagana, es decir, que Roma que no creía en Cristo, no creía en Dios, sino que se formaba un montón de dioses, los tallaban en madera y decían, este es tu Dios, entonces este es el Dios del sol, adóralo, este es el Dios de la guerra, adóralo, este es el Dios del mar, y así. Y se inventaban un montón o de piedra o de oro, pero todo cosas de palpables. El Dios verdadero no lo creían. Y el que quería creer en Dios y quería creer en Jesucristo, pues entonces era perseguido. Y los ponían en prisión, muchas veces en la cárcel, encerrados tras los barrotes de hierro. Y muchas veces se los golpeaba, se los maltrataba, se los torturaba. Se los flagelaba como a Jesús, así con latigazos. ¡Pah, pah! Di que este es el verdadero Dios del mar, este pedazo de piedra. No, nunca lo diré. Y le daban. Y muchos morían, por ejemplo, cortada la cabeza, porque decían, si no lo dices te corto la cabeza. Nunca lo voy a decir porque Jesucristo es el único Dios verdadero. Entonces, ¡crack!, le cortaban la cabeza. Muchos al fuego, los ponían en fuego y los prendían fuego. Muchos los despedazaban, los cortaban en pedacitos, sí, horrible, pero es cierto, y ocurría. Muchos los entregaban a los animales salvajes en el circo, dejaban a los tigres, a los leones sin comer durante mucho tiempo, y entonces los ponían a los cristianos que no querían renegar de su fe, que querían seguir diciendo que hay un solo Dios verdadero, que es Jesucristo. Entonces los tiraban ahí para que se lo comieran las fieras, y las fieras se los comían. Bueno, en fin. Y resulta que los cristianos enterraban, todos los romanos en general, enterraban a los muertos en lo que se llamaban las catacumbas, que era como acá está el piso donde nosotros pisamos, acá están las personitas, ¿no? Abajo del piso hacían unos túneles, y esos túneles, galerías subterráneas inmensas, ahí iban poniendo los cajones con los muertos. Y era un lugar muy oscuro, muy poco frecuentado, porque todo el mundo tiene un poco de miedo de estar cerca de un cementerio, y más de noche y cuando no hay luz, ¿no? Entonces los cristianos, que también enterraban ahí sus muertos, pues entonces se reunían ahí porque eran perseguidos, no los dejaban celebrar la misa, no los dejaban confesarse, los perseguían. Entonces, ¿cómo hacían? Se escondían abajo de esas galerías de la tierra y celebraban ahí abajo la misa a oscuras, rodeado de todos los cadáveres de los muertos, que estaban en cajones de piedra. Bueno, y resulta que Tarcisio estaba un día en una de estas misas, todo oscuro, con velas, iluminada con las velas, todo tenebroso, pero con mucho fervor rezando, y al terminar la misa, el Papa, que se escondía por ahí atrás, que se escondía también ahí abajo, al terminar la misa dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hijos nuestros, hermanos, fieles de esta capilla, amigos suyos, mañana van a ser condenados a muerte. Mejor dicho, están condenados a muerte y mañana van a morir. Esos amigos suyos, esos fieles de esta capilla que venían a misa con nosotros, comulgaban al lado suyo, los han descubierto y están condenados a muerte. Mañana van a morir. Me han hecho llegar un mensaje a mí, que desean recibir a Jesucristo, a nuestro Dios, en la sagrada hostia, en la comunión. Desean recibir en sus bocas ese alimento del cielo que es Dios mismo, Jesucristo mismo en la comunión, escondido en la hostia. Pero si yo voy allí, me reconocerán, yo soy el Papa. No puedo. En cuanto llegue a la puerta de la cárcel, me van a reconocer y me van a meter en prisión junto con ellos. Y no le habré llevado ni siquiera la comunión y habrán perdido ustedes a su Padre. Alguien de ustedes se ofrece para venir a llevarle la comunión, la sagrada hostia, en este caso excepcional, para que puedan sus hermanos ser fortificados y llevar con amor y con fortaleza esa muerte que les espera mañana.
¿Alguno de ustedes se ofrece? Y claro, era muy peligroso, porque si lo llegaban a descubrir, iba a morir también. Cierto que iba a morir mártir, pero iba a morir. Y Tarcisio, viendo que la gente tenía miedo, él tenía 12 años nomás. Benito así, no tenía mucha fuerza. Tarcisio dice, yo me ofrezco. Se pone de rodillas a los pies del Papa y le dice, Santo Padre, yo puedo ir a llevarles a Jesucristo, escondido en la sagrada hostia, para que ellos se fortalezcan con ese alimento. Tarcisio, pero tú eres muy joven para eso. Necesitamos a alguien más grande. Pero justamente, Santo Padre, porque soy un niño, nadie me va a prestar atención. Voy a poder pasar, entrar y darle la comunión sin que nadie se dé cuenta. Tienes razón. Tienes razón, Tarcisio. ¿Estás seguro que te animas a hacer esto? Santo Padre, me encantaría llevar a Jesús en mi corazón, en mis manos. Y hacerles ese favor a esos que van a morir mañana, que puedan comulgar una vez más, que puedan recibir a Jesucristo de nuevo. Que Dios te bendiga, hijo mío. Voy a tomar a Jesucristo en la hostia, lo voy a envolver en unos paños, en unas telas, para que no se den cuenta, y lo voy a poner adentro de una cajita. Tú llévala contra tu corazón. Que nadie se dé cuenta lo que llevas, pero tú no te olvides que llevas a Jesucristo en tus manos, que llevas a Dios en tus manos. Tarcisio, sí, Padre, deme su bendición. Entonces, el Papa le dio la bendición y le preparó a Jesucristo escondido en la hostia, como había dicho, lo envolvió en unas telas, pero chiquititas, unas hostias, no eran muchas, y las puso dentro de una cajita, y solemnemente se la dio. Tarcisio, te entrego a Jesucristo, hazlo llegar a los que están hambrientos de él. Y le dio la cajita. Y Tarcisio hizo genuflexión primero, tomó la cajita, la puso en su pecho y la cubrió con sus manos. Y totalmente recordando las palabras, que nadie se dé cuenta. Entonces, pero tú no te olvides. No, yo tengo a Dios, yo tengo a Dios. Entonces fue caminando y salió de las catacumbas, porque tuvo que salir de las catacumbas para afuera, pero siempre con las manos acá. Que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Pero tú no te olvides. Sí, yo tengo a Dios, yo tengo a Dios. Y no se dio cuenta de que iba a pasar por delante de todos sus amigos de juegos. Porque Tarcisio era un niño normal. Y siempre jugaba con sus compañeros. Y jugaban a romanos y galos. Y que yo soy los galos. Y entonces guerra y batalla y pum, 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 pum. Bueno, pero eran juegos, ¿no? Y jugaban otras cosas. Siempre tenía un grupo con el que jugaba. Pero ese grupo con el que jugaba no era católico. No creían en Dios. Eran romanos. Eran buenos chicos en general. No tan buenos algunos. Pero no eran cristianos y no sabían que él era cristiano. No sabían que él creía en Dios, en Jesucristo, que él iba a la iglesia católica. Y ahora no sabían que él llevaba a Dios. Pero Tarcisio estaba tan concentrado en que llevaba a Dios que se olvidaba de disimular, que nadie se diera cuenta de lo que llevaba. Y cuando pasó por al lado de estos niños, iba tan concentrado que casi ni los vio. Tarcisio, ¿qué te pasa? Ven a jugar con nosotros, que estamos a punto de empezar una partida de galos y romanos. ¿Qué quiere ser, galo o romano? Y Tarcisio además era bueno, era de los más ágiles en el juego. No, ahora no puedo, tengo que ir a hacer una cosa. Mi mamá me mandó a hacer una cosa y bueno, mi papá en realidad, me está pensando el papá, el Santo Padre, el Papa. Mi papá, el Papa. Me mandó a hacer una cosa, pero no puedo. Después cuando vuelva jugamos, sí. Tarcisio, ¿qué llevas ahí en las manos? ¿Qué llevo en las manos? Bueno, no, es lo que me mandó mi papá a hacer, pero ahora vuelvo. Tarcisio, ¿qué llevas en las manos? No te lo voy a decir. Tarcisio, y cuando se dio cuenta, lo habían rodeado todos. Tarcisio, ¿tú eres cristiano? Quizás lo olían de antes y ahora se dieron cuenta. ¡Ah! Que lleva alguno de los misterios de los cristianos. Agarremos y quitémoselo.
misterios. Cuando decían misterios estaban pensando en la hostia, porque no sabían bien las palabras de los católicos, entonces decían con sus palabras. Y Tarcisio intentó correr, escaparse, y lo agarraron y lo tiraron, pero él, aunque se cayó al piso, nunca soltaba las manos del pecho, porque su única preocupación era que no le sacaran a su Dios, que no le sacaran a Jesucristo en la hostia. Y entonces le empezaron a tratar de quitar las manos para que las abriera, pero Tarcisio, ayudado por la gracia de Dios, que lo fortalecía, no soltó nada, no soltó, y se lo querían quitar. Y cuando vieron que no podían, simplemente tirando, sacarle los brazos, le empezaron a pegar, y empezaron a patear, ¡pah! ¡Suelta eso! ¡Pah! Y le empezaron a patear, y él no se cubría, él solamente se preocupaba de que no le sacaran a Jesús, que tenía en la hostia, escondido en esa cajita en el pecho. Y le pegaban, y no, y lo arrastraron de los pies para que lo soltara, y no. Y a alguno más malo se le ocurrió agarrar una piedra. Tarcisio, o sueltas eso, o te empiezo a golpear con la piedra. Y Tarcisio, no puedo, suélteme, déjeme, tengo que ir, no puedo, tengo que... Y este que dudó, pégale. ¡Pah! Le empezó a pegar una vez, primero suave, y Tarcisio en la cabeza le empezó a pegar. Y Tarcisio empezó a sentir los golpes, y empezó a sangrar, chorreando sangre ya. Y ahí, como él no soltaba y seguía agarrando, el que tenía la piedra se enfureció y empezó, ¡pah! Y le empezó a dar todos golpes en la cabeza. Y Tarcisio decía, no puedo más, Señor, sálvame. Empezó a rezar a Jesús que tenía en la mano, Señor, sálvame, mi vida no me importa, pero que a ti no te pase nada, que no te roben, que no te maltraten. Y estando en eso, de repente llegó un soldado que vio el tumulto de niños que estaban y gritando y pegándole a algo que estaba en el piso que parecía como una bolsa de papas. Pero era Tarcisio, que estaba totalmente desgarrado en sus ropas, en sus vestidos, toda la cabeza sangrando, la sangre le chorreaba por el costado, había hasta un charco de sangre. Pero él seguía con las manos juntas, no soltaba el tesoro de su corazón. Y entonces el soldado se metió en el medio cuando se dio cuenta que le estaban pegando a un niño. Y sacó la espada, el que se acerca muere. Y los niños, un soldado es un soldado, eso no es un niño, ¿no? Entonces se alejaron, desaparecieron corriendo. Y el soldado guarda la espada y reconoce a Tarcisio. Y Tarcisio, cuando abre los ojos ensangrentados y lo ve, gracias, había reconocido, era otro cristiano. Ese soldado era cristiano, era católico, iba a la misa con él, comulgaba al lado de él. Y le dice, llevo a Jesús, hostia, aquí. Me lo querían sacar y no lo dejé. Tómalo. Tienes que llevárselo a los que van a morir mañana. Y diciendo eso, cayó muerto. Por eso, el soldado tomó la hostia y, más prudente que Tarcisio, la escondió, pero sin demostrar que la llevaba. Y tomó a Tarcisio también en sus brazos, lo cargó, se lo llevó a su madre para que lo cuidara, lo arreglara, aunque ya estaba muerto. Y él se fue a cumplir la misión que Tarcisio había dado la vida por cumplir, que era llevar la hostia, llevar la sagrada hostia a los presos, que la pudieron recibir, comulgaron, y el día siguiente también murieron mártires. Esa es la historia de San Tarcisio. Entonces, hagamos nosotros lo mismo. No le digo que vayan a llevar la hostia a otras personas. No, lo que le digo es que tengan esa gracia santificante, ese vestido blanco agarrado con todas sus fuerzas, y no permitan que nadie se los quite. No permitan que ninguna mala compañía les robe la pureza de su alma, la blancura de ese vestido. No permitan que nadie los hiera para robarles eso, para robarles a nuestro Señor. Y van a tener malos compañeros, malos amigos, que no merecen llamarse amigos, que van a intentar hacerles cometer pecados. Les quieren robar a Jesús. No dejen. Antes morir que cometer un pecado, antes morir que perder a Jesús, antes morir que dejar de ser hijo de Dios
e hijo de la Santísima Virgen. Antes de morir. Bueno, queridos niños, los dejo, que Dios me los bendiga y recen por mí, que lo necesito mucho.